Bien, buenas tardes. Mientras las personas tratan de ingresar al Zoom, veo que hay algunas personas que tienen dificultades. Les daremos un poquito de tiempo y vamos explicando lo que es el estudio de caso, el reporte que van a hacer como trabajo final a partir de una propuesta de intervención. En una primera parte, las preguntas están dirigidas sobre todo a presentar el caso, los datos generales del niño. Hay alguien que está trabajando con dos niños, entonces es importante referir la edad, el sexo del niño, ver si hay antecedentes de parte de la madre o la familia, del embarazo, el proceso de parto, el posparto, ver episodios importantes que han sucedido, internaciones, atenciones médicas, viajes de uno de los padres, enfermedades, decíamos, que hayan tenido diagnóstico médico, ¿no? Y para eso se puede utilizar cualquier ficha de riesgo o en su caso también quizás contar con el reporte de la historia clínica. Posteriormente se hará una descripción breve de dónde vive el niño, con quiénes vive el niño, qué tiempo pasa aproximadamente en promedio con los padres, quién es el cuidador principal, si hay hermanos o si se encuentra este niño en algún centro de acogida. Y luego tendríamos una segunda parte donde vamos ya presentando los instrumentos que los hemos ejercitado en la clase, es decir, la observación, ¿no? La observación clínica al niño durante el juego, y para ello tienen dos fichas. Tienen un perfil del juego y también tienen una ficha para poder ver el tipo de juego que tiene el niño, ¿no? Si es un juego elemental, un juego inmaduro, qué tipo de juego presenta, o presenta un juego maduro, ¿no? Simbólico, etcétera. Una vez que vamos observando, ahí vamos seleccionando los instrumentos, ¿no? Habíamos sugerido que se pueden hacer ojalá hasta 3 observaciones con el niño a objeto de poder tener una idea más cabal de lo que está sucediendo. Entonces yo voy encuadrando en el primer encuentro qué instrumentos necesitaría. Y en la segunda, tercera sesión ya empiezo a aplicar los instrumentos, las escalas, o aquí tendríamos que haber puesto los test que vaya a necesitar, ¿no? Los perfiles, las pesquisas, dependiendo de si he visto, por ejemplo, más problemas de desintegración por la propia referencia de la madre, o de pronto, digamos, me ha llamado más la atención que el niño parece que adopta una conducta infantil, o de pronto que es muy inquieto, entonces de repente me conviene aplicar una escala de Conners. Entonces ir viendo qué instrumentos de pesquisa yo puedo tener. Una vez que he aplicado los instrumentos, tengo que vaciar los datos comentando la entrevista realizada a los padres, la revisión de la historia clínica, la observación y el análisis de cada uno de los instrumentos que he aplicado. Eso quiere decir triangular los datos, ¿no? Y esa parte la voy a finalizar con una redacción detallada del diagnóstico neuropsicológico hipotético que yo estoy sosteniendo del caso. Por ejemplo, ¿no? Eh, Baja exploración, juego inmaduro, desintegración del sistema propioceptivo, del sistema vestibular o del sistema táctil, retraso psicomotor según la ficha de PRONAPE, ¿no es cierto? La ficha de PRONAPE, que es la prueba nacional de pesquisa del desarrollo psicomotor, nos presenta 4 áreas: el área motora, el área social, el área del lenguaje y el área de la motricidad fina. Entonces este instrumento es como, digamos, un termómetro básico en el cual lo único que tenemos que hacer es identificar qué conductas el niño cumple según lo esperado para su edad, o qué conductas, digamos, están cumpliéndose en las distintas áreas, pero a pesar de ello, el niño no presenta una conducta adaptativa, ¿no? Entonces, con problemas concretos que vamos identificando, que decíamos que de preferencia tienen que tener un determinado nivel, que hay problemas de corto plazo, de mediano plazo y otros que son de largo plazo. Si llega, por ejemplo, un niño que realmente no puede integrarse al juego social, entonces no, juego entre pares, no podremos
digamos, pretender que el niño haga una terapia grupal, sino que poco a poco iremos primero haciendo que el niño tenga, por ejemplo, la respuesta positiva frente a la invitación de juego del terapeuta, a la integración con un segundo niño y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos objetivos tienen que ser graduales. Y para entonces yo ya he tenido que tener por lo menos unas 4 observaciones con el niño y ya poder saber un poco qué es lo que le puedo plantear como desafíos inmediatos, ¿no? En base a ello, yo hago un plan de intervención, siempre basados en el modelo de la psicomotricidad global vivencial, es decir, que el niño vivencie y que además a través de sus 4 etapas, ¿no es cierto? El ritual de inicio, la fase motora, la fase psicológica y luego la fase o ritual de salida, esos 4 momentos, ¿qué sería importante trabajar, no? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos, digamos, plantear en esta tabla que tenemos como objetivo mejorar la comunicación, por ejemplo, visual con el terapeuta, responder a las consignas, digamos, centrar la atención del niño en las actividades durante un tiempo un poco más prolongado, digamos. En los niños que hemos estado observando ese día, por ejemplo, nos interesaría en la segunda niña reducir el estrés de separación ante la madre, ¿no? Se agarraba de la madre, le costaba integrarse y además inclusive ha llorado algún momento, ¿no? O sea, vive un periodo así de angustia la niña y de poco relacionamiento con el otro. En el caso del niño 1, por ejemplo, ¿no? Hemos visto la necesidad de con este niño de poder trabajar un poquito más el sistema vestibular, el sistema propioceptivo, el sistema táctil, la comunicación gestual nos falta mayor, digamos, énfasis, dejar el juego así muy ritualizado, ¿no es cierto? Entonces vamos anotando acá, según esto, qué tipo de terapia vamos a aplicar, psicomotriz, de intervención sensorial, si vamos a aplicar, por ejemplo, la terapia de terajuego, ¿no? A través de estrategias de juego, si hay algunas técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, ¿no? Piscina propioceptiva, técnica de talco, si vamos a utilizar, por ejemplo, técnica del envoltorio con telas dentro de cajones, si vamos a trabajar percepción de espacio, si vamos a trabajar esquema corporal, ¿no? Y luego los materiales que siempre van a ir en correspondencia con la técnica, con la terapia y a su vez el objetivo, desde luego, ¿no? El tiempo asignado para cada actividad. Actividades muy prolongadas sabemos que cansan a los niños y actividades también muy diversificadas en una sola sesión. Es importante controlar que no, digamos, se exagere, pero también van a depender de cada niño. Por eso no se habla tanto, decía Jaime Rodríguez, de terapias, sino dice se habla principalmente de estrategias basadas en sensaciones, cómo el niño no ve, va a experimentar en cada uno de esos momentos y eso es lo que tenemos que acá ir reportando además con un cronograma en días. Y finalmente tenemos una bibliografía, es decir, citas bibliográficas utilizando la norma APA que también está a disposición de ustedes y finalmente ese reporte de qué plan o qué propuesta de intervención tenemos para el niño se va a enriquecer a partir de la bibliografía que vayan a utilizar. Se les ha proporcionado algunos materiales básicos, pero sin duda en la internet, en el Google académico hay muchísimo material que es importante que ustedes vayan consultando porque son los primeros momentos para hacer revisión bibliográfica, porque posteriormente eso tiene que ser un hábito en lo que va a ser, digamos, la maestría como tal, ¿no? Los trabajos de investigación tienen que tener ese alto componente. Entonces, no se pueden obviar en el documento los momentos del trabajo, la introducción, el diagnóstico del niño, el plan de intervención y como verán tiene alta importancia la bibliografía que finalmente cierra con los anexos que no es necesario transcribirlos o pasarlos a limpio. No, son nuestros apuntes, a los cuales pues, podemos inclusive tomarles una fotografía o escanearlos también, que es otra alternativa, y adjuntarlos al trabajo final. Básicamente ese es digamos, una síntesis
de la explicación que yo tendría para darles acerca del trabajo final. Y me va a gustar más bien que, habiendo adelantado este video, tengamos la posibilidad de interactuar, de preguntas y otros aspectos, ¿no? Bueno, les mando un saludo y nos conectamos ahora sí en unos minutos.